Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía en finas gotas sobre las estrechas calles de Nueva York, dejando el pavimento brillante y resbaladizo. Los letreros de neón de las tiendas parpadeaban en los charcos, y el viento traía una mezcla de humo, café derramado y desesperación. Era una noche como tantas otras en esta ciudad donde coexisten la riqueza y la pobreza, pero esta noche cambiaría una vida. Richard Davenport, un multimillonario conocido por sus despiadados negocios, se dirigía con paso firme hacia su coche. Su rostro tenso reflejaba la angustia de un padre que acababa de pasar la noche en el hospital. Su única hija, Emily, había enfermado gravemente y, a pesar de los mejores médicos, los tratamientos más costosos y las oraciones más sinceras, su estado no hacía más que empeorar. Al doblar una esquina oscura, un mendigo emergió de entre las sombras. Su ropa estaba sucia y rota, sus manos cubiertas de cicatrices, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña, casi sobrenatural. Hizo una ligera reverencia y dijo con voz tranquila pero firme: «Señor Davenport, ¿puedo curar a su hija?». Richard se quedó paralizado, incapaz de creer lo que acababa de oír. Se burló con incredulidad. «¿Te estás burlando de mí? Tú, un vagabundo, ¿curas a mi hija?». «No me estoy burlando de ti», respondió el hombre. «Te lo prometo, si confías en mí». Una parte de Richard quería irse, echarlo al frío y olvidar este encuentro, pero otra parte, una parte terriblemente humana y desesperada, lo obligó a escuchar. Vio en los ojos del mendigo algo que nunca había visto en ningún médico, en ninguna enfermera, en ninguna figura de poder, una convicción absoluta, una fe inquebrantable en que todo era posible. Richard respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el escepticismo y la esperanza desbordante que había alimentado durante semanas. «Muy bien», dijo finalmente. «Enséñame. Enséñame cómo». El mendigo sonrió, casi imperceptiblemente, y señaló un pequeño edificio abandonado en un callejón adyacente. «Sígueme. Lo que verás no se parece en nada a la medicina que conoces. Pero si abres tu mente, tu hija vivirá». Esa noche, bajo la lluvia y las titilantes luces de neón, Richard Davenport estaba a punto de cruzar una frontera invisible entre la realidad y lo imposible. Aún no sabía que este mendigo, este hombre sencillo sin nombre ni estatus, estaba a punto de revolucionar su vida, transformar su corazón y mostrarle que, a veces, los milagros surgen de los lugares más inesperados. El callejón olía a humedad y polvo, una mezcla penetrante que hacía toser a Richard a cada paso. Los edificios circundantes parecían haber perdido todo rastro de vida, ventanas rotas, carteles rasgados, cubos de basura volcados. Sin embargo, en lo profundo de este lugar olvidado, Richard percibió una energía extraña, como si el mundo se hubiera congelado a tiempo para que ocurriera este encuentro. El mendigo, Jonás, caminaba con una seguridad casi regia, sus zapatos desgastados golpeaban el suelo con sorprendente precisión. Richard intentó adivinar su edad, pero sus rasgos parecían ilegibles, marcados por años de lucha silenciosa. «¿Por qué? ¿Por qué yo?», preguntó Richard con voz temblorosa. «Porque tu corazón está a la vez desesperado y abierto», respondió Jonás. «Muchos tienen dinero, pero pocos aún tienen la capacidad de creer. ¿Estás listo para escuchar?». Richard arqueó una ceja. «¿Escuchar qué? ¿Palabras ilusorias? ¿Promesas vacías?». Pero se encontró siguiendo a Jonás a una pequeña habitación abandonada, cuya puerta se abrió con un crujido. El interior era espartano, suelo de cemento, unas cuantas mantas extendidas, velas parpadeantes y un pequeño y destartalado escritorio de madera. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra e incienso. Jonás hizo un gesto hacia el centro de la habitación. «Aquí, empezamos. Sin máquinas ni pastillas. Solo tú, Emily y yo». Richard apretó los puños. Había pagado por los mejores hospitales, los mejores médicos, los mejores tratamientos, y ahora se encontraba en una habitación miserable, frente a un mendigo que decía estar salvando a su hija.
El absurdo parecía abrumador. ¿Y si no funciona?, preguntó Richard, con la voz más débil de lo que quería admitir. Entonces sabrás que has intentado lo imposible. Pero si confías en mí, algo grandioso sucederá. Por primera vez en semanas, Richard sintió un rayo de esperanza. No porque creyera en Jonah, sino porque vio en los ojos de este hombre algo que nadie había tenido jamás, una fe absoluta en la vida y en la sanación. Está bien, dijo finalmente, con un nudo en la garganta. Muéstramelo. Jonah sonrió, casi imperceptiblemente, y se giró hacia una cámara que Richard había instalado para vigilar la habitación de su hija. Muéstrale a Emily que la vida aún es posible. Muéstrale que puede luchar y que puede ganar. Richard sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No sabía si era miedo, escepticismo o emoción, pero comprendió una cosa: este encuentro sería el comienzo de un camino que ninguna riqueza, ningún poder, ningún hospital podrían haberle ofrecido. De vuelta en casa de los Davenport, Richard observó a Jonah organizar algunos objetos sencillos en la habitación de Emily: velas, un pequeño cuenco de agua y un cuaderno con páginas amarillentas. Nada de equipo médico ni medicamentos. Solo un espacio tranquilo, casi sagrado, en medio del frío lujo del apartamento. Emily, pálida y frágil, yacía en su cama, con los ojos entrecerrados. No entendía por qué un mendigo estaba allí, hablando en voz baja, como si conociera un secreto que nadie más podía compartir. Jonah se arrodilló junto a la cama y colocó una mano ligera en el aire sobre Emily. Emily, murmuró, sé que estás cansada. Pero te voy a mostrar algo que puedes hacer para ayudarte. Comenzó explicándole un sencillo ejercicio de respiración, pero cada palabra parecía pesar en el aire como un bálsamo invisible. Luego, la invitó a cerrar los ojos e imaginar una luz cálida y brillante penetrando cada célula de su cuerpo, sanando suavemente lo que le dolía. Richard, sentado junto a la cama, frunció el ceño. Esto no puede funcionar, pensó. Y, sin embargo, no podía apartar la mirada. Vio a su hija respirar más profundamente, relajar los hombros y esbozar una leve sonrisa. Cree en ti misma, Emily, continuó Jonah. Tienes más fuerza de la que crees. Y a veces, creer es el primer paso para sanar. A medida que pasaban los minutos, Emily seguía las instrucciones con sorprendente calma. Al principio, sus manos temblaban ligeramente, pero su respiración se volvió más regular. El rostro de Richard se contorsionó de escepticismo y asombro. Siempre había creído que solo la ciencia podía salvar a su hija, pero ahora veía algo que desafiaba la lógica. Después de una hora, Jonah se levantó y retrocedió lentamente. Esto es solo el comienzo, dijo. El camino por delante será largo, pero cada día serán más fuertes. Emily abrió los ojos y miró a su padre. Sus labios temblaron levemente antes de susurrar. Papá, creo que puedo hacerlo. Richard sintió una mezcla de alegría, miedo e incredulidad que lo embargaba. Nunca hubiera imaginado que un simple mendigo, en una habitación lujosa y vacía, pudiera inspirar tanta esperanza en su hija. Jonah se volvió hacia Richard, con los ojos brillantes. ¿Lo ves? No es la medicina lo que siempre salva, es la fuerza interior, y a veces, una guía que cree en ella incluso antes de que ella crea en sí misma. Richard, en silencio, comprendió que esa noche algo había cambiado para siempre. Y supo que esto era solo el comienzo de un camino donde lo imposible podía hacerse realidad. A la mañana siguiente, Richard entró corriendo en la habitación de Emily, con el corazón latiéndole como nunca. Había sido una noche larga, llena de preocupaciones y dudas. Esperaba encontrar a su hija cansada, débil o peor aún, sin cambios. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Emily estaba sentada en su cama, con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa tímida pero vivaz iluminaba su rostro. Su respiración, antes entrecortada, era sorprendentemente regular. Le temblaban ligeramente las manos, pero su mirada reflejaba una energía renovada. Papá, yo, me siento mejor, murmuró. Richard se arrodilló junto a ella, incrédulo. Mejor, repitió, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Cómo?
¿Cómo es posible? Emily volvió su mirada hacia Jonah, sentado en las sombras, silencioso pero atento. Me mostró cómo respirar, cómo creer, cómo dejar entrar la luz, dijo, juntando las manos. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los médicos habían fracasado. Los tratamientos más avanzados habían sido ineficaces. Y, sin embargo, allí, ante él, su hija respiraba mejor, caminando casi al borde de un milagro inesperado. No es un milagro, murmuró Jonah, casi para sí mismo. Es la fuerza que habías olvidado, la fe que habías perdido, y que ahora está recuperando. Richard se volvió hacia él, todavía conmocionado. Pero, solo eres un mendigo. ¿Cómo puedes? Los milagros no requieren riqueza ni prestigio, respondió Jonás con calma. Solo requieren fe y corazón. En ese momento, Richard comprendió que este encuentro había cambiado mucho más que la salud de su hija. Había cambiado su mundo por completo. Su visión de la vida, la fuerza y la esperanza se había trastocado por completo. Emily se levantó lentamente, apoyada por su padre. Cada paso era una victoria, cada sonrisa, un testimonio de resiliencia. Richard sabía que esto era solo el principio, pero ya sentía una luz renacer en la oscuridad de su desesperación. Seguiremos adelante, dijo Jonah con una sonrisa enigmática. Aún queda mucho por hacer, pero ya verás, cada día se hará más fuerte. Richard asintió, con una mezcla de gratitud e incredulidad en la mirada. Sabía que acababa de cruzar una frontera invisible, una donde lo imposible se hacía posible, guiado por un hombre que el mundo había olvidado, pero que poseía el poder de transformar vidas. En los días siguientes, la habitación de Emily se convirtió en una extraña mezcla de ciencia y misticismo. Richard observaba cada movimiento de Jonah con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había visto a su hija sonreír, respirar mejor e incluso levantarse sola, pero una parte de él permanecía incrédula. «Papá, ¿funcionará todavía?», preguntó Emily preocupada, con los ojos bien abiertos. Richard dudó, tratando de ocultar sus propias dudas. Eso espero, cariño», respondió, más para tranquilizarla que cualquier otra cosa. Jonás, sentado en una silla sencilla con las manos juntas, observaba la escena sin intervenir. «La sanación nunca es lineal», dijo finalmente. «Habrá días en que la sombra parezca más fuerte, pero es precisamente en esos momentos cuando la luz debe brillar». Richard meneó la cabeza con frustración. «¿Cómo puedes estar tan seguro? No tienes formación médica. Solo eres un ciudadano de a pie». Jonás sonrió, pero no con burla. Su mirada era profunda, casi penetrante. «Porque la sanación no se trata solo de máquinas ni pastillas. Está aquí», dijo, tocándose suavemente el pecho. «Y está aquí», añadió, colocando la mano sobre la frente de Emily. Esta declaración dejó a Richard sin palabras. Cada palabra parecía tener un peso extraño, casi tangible. Sintió que el miedo y la incredulidad chocaban con una esperanza que no había sentido en años. A la mañana siguiente, se produjo un cambio sutil. Emily pudo permanecer sentada más tiempo, sus ojos brillaron con nueva energía y su risa, débil pero sincera, resonó por la habitación. Richard sintió que su corazón se llenaba de emoción. Cada pequeño paso adelante era una victoria, pero la duda persistía, ¿y si todo era solo una chispa pasajera, una ilusión pasajera? «Papá, mira», dijo Emily, levantándose casi sin ayuda. Richard la vio caminar unos pasos y luego detenerse, con una sonrisa en los labios. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Jonás se levantó lentamente y dio un paso atrás. «Verás, cada día se hace más fuerte. Dudar es natural, pero no debe cegarte. La fe que depositas en ella, y la que ella deposita en sí misma, ese es el verdadero milagro». Por primera vez en mucho tiempo, Richard comprendió que su riqueza, su poder, sus médicos, nada de eso tenía la fuerza que poseía Jonah, la capacidad de despertar la esperanza y la resiliencia, incluso en el corazón más desesperado. Y esa noche, Richard se durmió con una mezcla de asombro y miedo,
consciente de que su hija progresaba, pero de que la historia estaba lejos de terminar. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Unos días después, Richard invitó a Jonah a sentarse en la sala, lejos de la habitación de Emily. Necesitaba comprender, saber quién era este hombre capaz de lograr lo que los médicos no habían logrado. Jonah se sentó en el sofá, con las manos apoyadas en las rodillas, sereno como un sabio. Miró a Richard directamente a los ojos y dijo: ¿Quieres saber quién soy realmente? Muy bien. Richard, con un nudo en la garganta, asintió lentamente con la cabeza. Sí. Necesito saberlo. Salvaste a mi hija, pero, ¿quién eres realmente? Se hizo un pesado silencio. Entonces Jonás habló, con voz profunda y mesurada. Hace varios años, era un médico respetado. Tenía una consulta próspera, una carrera prometedora, y todo lo que el dinero puede comprar. Pero descubrí que la medicina a veces es corrupta. Que la riqueza y el poder a menudo dictan quién vive y quién muere. Richard frissonna. Entonces, ¿has renunciado a todo? Sí, respondió Jonah. Perdí mi nombre, mi estatus, mi consuelo, pero redescubrí lo que muchos médicos olvidan, el verdadero poder de la sanación. La fe, la atención, la esperanza y la conexión entre el paciente y el guía. Eso es lo que realmente salva. Richard permaneció en silencio, dominado por una mezcla de respeto y perplejidad. Jonah continuó. Emily no necesita máquinas sofisticadas ni medicamentos caros. Necesita creer, despertar su fuerza interior y tener a alguien que la guíe. Solo le estoy mostrando el camino. El verdadero milagro nace de ella. Richard sintió un nudo en la garganta. Todo lo que creía saber sobre la vida, sobre la medicina, sobre el poder del dinero, todo parecía desmoronarse. Tú podrías haber seguido siendo rico, famoso, pero elegiste esto, dijo, señalando el destartalado lugar donde Jonás había estado viviendo estos últimos días. Jonás sonrió suavemente. Porque a veces, salvar una vida vale más que todo el oro del mundo. Y a veces, los milagros vienen de quienes nadie nota. Richard respiró hondo, comprendiendo por fin. Su hija estaba en buenas manos. Pero más que eso, se dio cuenta de que este encuentro cambiaría su propia vida, alterando su visión de la riqueza, la fuerza y lo que realmente importaba. Muy bien, dijo Richard, asintiendo. Continuemos entonces. Enséñale a Emily cómo hacerse más fuerte. Jonás se levantó y caminó hacia la habitación de Emily, cuya extraña y misteriosa figura se reflejaba en la tenue luz del apartamento. Richard lo siguió, más alerta que nunca. Ahora sabía que no era solo la salud de su hija lo que estaba en juego, era su mundo entero, listo para ser transformado por lo imposible. Habían pasado algunas semanas desde la llegada de Jonah a la vida de la familia Davenport. Emily progresaba lenta pero firmemente. Cada mañana se despertaba con un poco más de fuerza, cada día su respiración se volvía más regular y cada sonrisa parecía insuflar nueva energía a su padre. Sin embargo, Richard sabía que la verdadera prueba se acercaba. Había observado los pequeños milagros diarios, pero quería ver si Emily podía superarse a sí misma, si la luz que Jonah había encendido en ella podía realmente brillar en la adversidad. Emily, dijo Jonah una mañana, es hora de ver hasta dónde puedes llegar. Quiero que hagas algo que no crees que sea posible. Emily lo miró ansiosamente. ¿Qué debo hacer?, murmuró. Jonás colocó suavemente su mano sobre su hombro. Camina a la sala, solo. Sin silla de ruedas, sin apoyo. Solo tú. Cree en ti mismo y deja que tu cuerpo siga lo que tu corazón ya sabe. Richard sintió que se le encogía el corazón. La angustia y la esperanza se mezclaban en su pecho. ¿Podría su hija realmente lograr esta hazaña después de todo lo que había pasado? Emily respiró hondo. Le temblaban las piernas, pero dio un paso, luego otro. Richard contuvo la respiración, cada movimiento parecía suspendido en el tiempo. Su sonrisa vaciló, luego se estabilizó. Recorrió la mitad del camino, jadeante, pero decidida.
Jonás la observó con una calma casi sobrenatural. Solo un poquito más, cree en ti misma, Emily, dijo suavemente. Emily soltó un pequeño grito de concentración y dio los últimos pasos hacia la sala. Se detuvo, sin aliento, pero de pie, con los ojos brillando con una energía renovada. Richard, incapaz de contener la emoción, rompió a llorar. ¿Lo lograste? Emily, realmente lo lograste. Sollozó, abrazándola fuertemente. Emily sonrió tímidamente. Yo, creo que puedo hacerlo, papá. Jonás dio un paso atrás, con una leve sonrisa en sus labios. ¿Lo ves, Richard? No es la máquina, no es la medicina, es la fuerza interior que se revela cuando crees que puedes ganar. Por primera vez en semanas, Richard sintió un inmenso alivio. Dudas, miedo, ansiedad, todo se había transformado en gratitud y asombro. Su hija había logrado lo que él creía imposible, guiada por un hombre que el mundo había olvidado, pero que poseía el secreto más preciado, la fe en la vida. Gracias, Jonás, murmuró con la voz quebrada por la emoción. El mérito es de Emily, respondió Jonás. Solo soy un guía. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Richard y Emily se durmieron con una nueva sensación, esperanza. Una esperanza que prometía que, a veces, lo imposible podía volverse realmente posible. En las semanas siguientes, Richard Davenport ya no veía a su hija solo como una niña enferma, sino como una joven llena de fuerza y resiliencia. Cada sonrisa de Emily le recordaba que había presenciado algo excepcional, un milagro guiado por un hombre que nadie habría creído capaz de cambiar una vida. Richard comenzó a reflexionar sobre su propia existencia. Sus días, antes dedicados exclusivamente a los negocios y a la acumulación de riqueza, de repente parecían vacíos. La experiencia con Jonah y Emily había despertado en él una comprensión que había ignorado durante mucho tiempo: el dinero no podía comprar la felicidad ni la verdadera humanidad. Emily, le dijo una noche, besándola en la frente, me mostraste lo que ya no quería ver, que la vida real, no se puede medir en números. Jonah, observando desde lejos, asintió en silencio. Sabía que la transformación de Richard era tan importante como la sanación de Emily. Richard comenzó a tomar decisiones radicales. Lanzó varios programas para ayudar a niños enfermos y familias desfavorecidas. Transformó barrios abandonados en centros de salud gratuitos y albergues para personas sin hogar. Su fortuna, antes utilizada únicamente para aumentar su poder, se convirtió en una herramienta para salvar vidas. Sus empleados y socios quedaron atónitos ante este cambio repentino. El Richard Davenport que conocían, despiadado y obsesionado con las ganancias, estaba dando paso a un hombre guiado por la empatía, la compasión y el deseo de marcar la diferencia. Emily, mientras tanto, florecía día a día. Vio cómo su padre cambiaba, y este cambio la fortaleció. Cada paso adelante de Emily y cada gesto de Richard reflejaban un círculo virtuoso: la sanación inspiraba transformación, y la transformación inspiraba sanación. Una noche, mientras Richard observaba a Emily durmiendo pacíficamente, susurró: Gracias, Jonás, gracias por todo. Salvaste a mi hija, pero también me salvaste a mí. Jonás, sentado en las sombras, simplemente respondió: El mérito no es mío. El mérito es de quienes creyeron y se atrevieron a enfrentarse a lo imposible. Richard comprendió que su vida había cambiado para siempre. No solo había encontrado a su hija, sino que había descubierto un significado que ninguna riqueza podría darle. Y todo esto gracias a un hombre olvidado por todos, pero que poseía el secreto más poderoso de todos: la fe en la vida y en quienes amamos. Una mañana, Richard entró en la habitación de Emily para llevarla a desayunar, pero Jonah ya no estaba. La pequeña habitación abandonada que había estado usando durante las últimas semanas estaba vacía, como si nadie hubiera vivido allí. Las mantas dobladas, las velas apagadas, todo parecía intacto, pero el hombre se había ido. Richard sintió un nudo en el corazón. Registró el apartamento, buscando en cada rincón, en cada sombra, pero Jonah había desaparecido. Ni una palabra, ni rastro. Emily, intrigada, lo miró con preocupación. Papá, ¿dónde está?
Richard dudó, incapaz de responder. No. No lo sé, murmuró. Quizás se haya ido, simplemente se fue. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó todo lo que Jonah había logrado, la sanación de Emily, el cambio en su propio corazón, la renovada esperanza en sus vidas. ¿Cómo podía un hombre común, aparentemente olvidado por todos, simplemente desaparecer así, como si nunca hubiera existido? Emily se sentó en la cama, con la mirada perdida en el vacío. Él me ayudó, pero ahora ya no está, ¿por qué? Richard se acercó y le tomó la mano. A veces, gente como él, tiene que desaparecer. Quizás para que su obra pueda continuar, para que la esperanza se extienda sin que se queden sin recibir reconocimiento. El misterio que rodeaba a Jonah seguía sin resolverse. Los vecinos no recordaban haberlo visto nunca, e incluso los pocos amigos de Richard estaban desconcertados, nadie sabía quién era ni de dónde venía. Sin embargo, su impacto fue innegable. Emily respiró con más tranquilidad, volvió a reír, y Richard encontró un nuevo propósito en la vida. Papá, pensó Emily en voz baja, tal vez nunca fue real, murmuró. Richard la abrazó fuerte. No importa si fue real o no, Emily. Lo que importa es lo que nos mostró. Y lo que nos dejó, es un milagro que debemos seguir honrando. Su desaparición dejó un vacío misterioso, pero también amplificó la transformación de los Davenport. El hombre al que nunca habían comprendido ni conocido de verdad había cambiado su mundo para siempre. Y Richard sabía, en el fondo, que la lección de Jonah seguiría guiándolos, incluso en su ausencia. Pasaron las semanas y Emily fue recuperando poco a poco toda su energía. Su risa resonaba por los pasillos del lujoso apartamento de los Davenport, transformando cada espacio en un lugar de vida y calidez. Richard, por su parte, sintió que la experiencia con Jonah había despertado en él una misión más grande que él mismo. Todos los días pensaba en el misterioso mendigo que había trastocado sus vidas. Su desaparición dejó un vacío, pero también alimentó un fuerte deseo de continuar lo que había empezado. Richard decidió entonces actuar. Emily, dijo una noche mientras la veía dibujar en la mesa de la sala, tenemos que hacer algo, para ayudar a los demás, como Jonás nos ayudó a nosotros. Emily asintió, sus ojos brillando. Sí, papá. No quiero que nadie se sienta tan indefenso como yo, antes de que él llegue. Richard empezó financiando programas para niños enfermos, creando espacios donde pudieran recibir atención gratuita, ánimo y, sobre todo, esperanza. Transformó edificios abandonados en centros de apoyo para familias desfavorecidas. Cada paso adelante, cada sonrisa restaurada, le recordaba a Richard el rostro de Jonah y la fe que había inculcado en Emily. Emily, por su parte, participó activamente. Acompañó a su padre en sus visitas, animó a los niños enfermos y compartió su propio camino hacia la recuperación. Se convirtió en un símbolo viviente de resiliencia y esperanza. Richard una vez se dirigió a un grupo de padres reunidos en uno de los centros. No siempre podemos controlar lo que la vida nos depara, pero podemos elegir creer, luchar y ayudar a quienes lo necesitan. Eso es lo que nos enseñó un hombre sencillo, y debemos continuar su obra. Cada acción, la sonrisa de cada niño, cada avance médico en estos centros les recordaba a Richard y Emily el impacto que Jonah había tenido en ellos. El mendigo fallecido había dejado un legado invisible pero poderoso, y su gratitud se transformaba ahora en una fuerza capaz de cambiar vidas cada día. Richard sabía que el verdadero milagro no era solo la sanación de Emily, sino la transformación de su propio corazón. Gracias a Jonah, había comprendido que el dinero y el poder eran vanos sin compasión y acción. Y Emily, su hija, ahora llevaba esta lección consigo, lista para inspirar al mundo que la rodeaba. Habían pasado años desde la misteriosa desaparición de Jonah. Emily, ya adulta, recorría los pasillos de los centros que ella y su padre habían fundado. Cada sonrisa infantil, cada avance médico, cada carcajada, era un recordatorio viviente de lo que el hombre había logrado, incluso en su ausencia. Richard, más tranquilo y sereno, a menudo lo observaba trabajar con pasión. Sabía que el hombre al que nunca conocieron de verdad había dejado una huella imborrable en sus vidas.
Jonah no fue solo quien salvó a Emily, fue quien despertó su humanidad, su fe y su deseo de hacer el bien. Un día, Emily se tomó un momento para hablar con su padre. «Papá, ¿crees que sabía que iba a desaparecer así?» Richard sonrió, su mirada perdida en el recuerdo de aquel misterioso mendigo. Quizás, o quizás solo quería mostrarnos que el verdadero poder no reside en la riqueza ni en la fama, sino en lo que uno deja atrás. Emily asintió. Ahora comprendía lo que Jonah había hecho por ellos. Lo que había dejado no era simplemente un milagro médico, sino un legado invisible, fe en uno mismo, la fuerza para transformar la propia vida y la de los demás, y la idea de que, a veces, los mayores milagros provienen de quienes nadie percibe. Richard puso una mano sobre el hombro de su hija. Continuaremos su obra, Emily. Cada día, cada vida que ayudemos será un homenaje a lo que nos enseñó. Emily sonrió y sus ojos brillaron. Sí, papá. Nunca lo olvidaremos. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, proyectando sus últimos rayos sobre las calles y los edificios, Richard y Emily comprendieron una verdad simple pero profunda: los milagros nunca desaparecen del todo. Perduran en los corazones de quienes creen, en las acciones de quienes aman y en las vidas que transforman, incluso después de que el hombre que los guió se haya desvanecido en las sombras. El mendigo Jonás había desaparecido, pero su legado invisible perduró. Y en cada sonrisa, cada vida salvada, cada acto de bondad, su espíritu seguía iluminando el mundo.